Buenos días, hermanos. Les invito para que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, vamos a estar leyendo el capítulo 2. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 2. No muy largo, pero podemos. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Ya lo tenemos? ¿Todos? ¿Alguien está perdido? ¿Ya lo encontró? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y poder del Espíritu Santo. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Santo, Rey de la Gloria, en esta mañana estamos nuevamente, Señor, aquí en tu casa, en este lugar que tú has escogido para que nos reunamos a escuchar tu palabra, a oír, Señor, lo que tú tienes para nosotros, a conocerte más, oh Dios, a través de esta predicación. Hoy queremos, Señor, que nos hables. Hoy queremos, Señor, que nos instruyas. Hoy queremos, Dios, que nos redarguyas también, que podamos con esa redarguida corregir nuestro camino, Señor, y estar prestos para hacer tu justicia, Señor. Queremos, oh Dios, en esta mañana abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra preciosa caiga en buena tierra y permanezca allí siempre y dé mucho, mucho fruto. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque en esta mañana declaro que tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Dios. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo y declaramos tu gloria, tu presencia, tu poder en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para esta predicación, como siempre, Dios me dice cosas, ¿no? O sea, siempre termino un mes de la predicación, empiezo a preguntarle a Dios, bueno, y para el próximo mes, ¿tú qué quieres? Y Dios empieza a darme puntaditas, ¿no? Todo el mes empieza a decirme cosas. El enemigo es astuto, pero nosotros debemos ser más astutos que el enemigo.
porque no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Debemos conocer quién es, cómo funciona y cómo quiere hacernos caer para que no caigamos en sus trampas. Y hablábamos cómo el enemigo se ha metido en medio de las culturas para engañar a la gente y hacerlos que adoren otros dioses, que no sea el Dios que nosotros conocemos como el creador del universo. Para este caso, Dios me dio un nombre y fue Osiris. ¿Alguien sabe quién fue o quién es Osiris? Bueno, Osiris es el esposo de Isis. Osiris es el macho, Isis es la mujer, o sea, la diosa. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, Señor, pero ¿qué tiene que ver esa pareja de dioses con lo que se va a hablar el día de hoy? Entonces, me puse a investigar quién era Osiris y dice que él venía de una descendencia de dioses. Osiris tenía 2 hermanos más y resulta que el hermano de él, por quedarse como con el reinado ahí, lo mata y lo parte en picadillo, lo desmembra, lo vuelve una nada. Pero resulta que Isis, la hermana de él, lo encuentra en el río Nilo y lo toma y todas sus partes las une nuevamente, menos una parte de su cuerpo, que fue el miembro viril, o sea, sus genitales, no los encuentra. Y de todas maneras, une todas las partes y dice que Isis, con sus magias, sus poderes mágicos, lo resucita. Lo curioso es que sin tener genitales, Osiris tiene un hijo de él. Isis y Osiris tienen un hijo. Entonces, como él es resucitado, se convierte como en un Dios todavía más poderoso. Y este es el Dios, según lo dice la historia, es el Dios el que fundó el pueblo egipcio. Este Osiris para ellos es el Dios de la vida, de la vitalidad, de la reproducción, de la agricultura. O sea, tiene muchas propiedades Osiris dentro de la cultura egipcia. Y dice la historia que Osiris les enseña al pueblo egipcio a cultivar, a todas las artes, a la música, todo eso se los enseña Osiris. Pero también les enseña acerca de la brujería, la hechicería y toda clase de ocultismo. Entonces vemos cómo esos dioses paganos siempre tienen, digamos, la cosa buena mezclada con la mala. Pero ¿a qué vamos? Porque leíamos en el último versículo de aquí de 2 Corintios que dice en el 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen la mente de Cristo? Si decimos tener la mente de Cristo, quiere decir que tenemos a Jesucristo como nuestro Dios. Entonces aquí iba todo lo de Osiris, que el pueblo egipcio fue instruido por Osiris en todas las artes, tanto las buenas como las malas, y así como piensa Osiris, piensa el pueblo egipcio, porque ellos siguieron sus instrucciones. Entonces el Señor me decía, para nosotros, cuando decimos ser cristianos, entonces, ¿quién es nuestro Dios? ¿A quién estamos siguiendo? Pero lo más importante es, ¿realmente estamos pensando como piensa nuestro Dios, el Señor Jesucristo? Entonces ahí está la pregunta clave. ¿Cómo piensa el Señor Jesucristo? ¿Será que yo pienso como Él piensa?
¿Será que realmente Jesucristo es mi Dios, a quien yo sigo, a quien yo atiendo para seguir sus enseñanzas? ¿O tenemos de pronto otro Dios o más dioses, cierto? Porque hay personas que uno escucha dentro del pueblo cristiano. Ah, no, pero es que, aunque son cristianos, dicen, no, pero es que yo no puedo perdonar a fulanito o fulanita porque me hizo tal cosa. Y yo siempre me pregunto, bueno, ¿esta persona realmente es cristiana? Porque ¿cómo piensa Jesucristo? En ese sentido, ¿cómo piensa Jesucristo? Jesucristo tiene un pensamiento de perdón, ¿cierto? Él puede perdonar. Es más, Él nos ha perdonado y ha perdonado a todo aquel que se arrepiente de su pecado. Entonces, uno se cuestiona con esa clase de palabras o de pensamientos de los supuestamente llamados cristianos, que odian, que guardan rencor, que tienen envidias, que hablan mentira. Esa era otra de las cosas que el Señor me decía. ¿Cómo piensa el Señor Jesucristo? Piensa siempre con la verdad, piensa en la verdad y habla verdad. Él es la verdad, exactamente. Entonces, ¿será que cuando el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes escribas y fariseos, su padre, vuestro padre es Satanás, es el diablo, porque él es mentiroso y padre de la mentira, y ustedes son unos mentirosos, le dice a los fariseos y a los escribas, ustedes que son unos mentirosos son hijos de Satanás, porque así como piensa Satanás con mentira, así ustedes están pensando en la mentira y hablando la mentira. Entonces el Señor me decía, ¿será que nos podemos apropiar y decir realmente, yo tengo la mente de Cristo? Porque actúo como Cristo, porque hablo como Cristo, porque hago las cosas que Cristo hace, no que hizo, que sigue haciendo, porque Él está vivo, Él no está muerto. Y cada vez que, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta porción bíblica, porque a veces Dios me pone a orar, cuando ministro a las personas, Dios me dice, úngelas, por ejemplo, en su cabeza, y diles, reciben la mente de Cristo y la sabiduría de Dios. Amén. ¿Quién es la sabiduría de Dios? El Espíritu Santo está en Proverbios capítulo 8. Él es la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo, que lo acabamos de leer. Él conoce, el Espíritu de Dios conoce hasta lo más profundo del Padre, de Dios. Jesucristo como hombre una vez dijo, yo no conozco ni el día ni la hora en que voy a venir nuevamente a este planeta Tierra, pero mi Padre sí lo sabe. Y si lo sabe el Padre, lo sabe el Espíritu de Dios, ¿cierto? Porque dice que el Espíritu escudriña las cosas del Padre y las da a conocer exactamente. Entonces, si nosotros decimos tener la mente de Cristo, tenemos que actuar con la mente de Cristo. Lo primero que el Señor me decía es que Jesucristo tiene una mente de ganador, ¿cierto? Él no tiene mente de perdedor. Entonces, ¿cuántas veces de pronto uno dice, ay, voy a hacer tal cosa, uy, pero que tal que me va a llamar? Ya le está metiendo la cosa mala, ya le está metiendo no, de pronto me va mal. ¿Cuánta gente que dice, no, yo no me caso porque qué tal que me va a llamar y me divorcio? Desde antes de casarse ya están pensando cosas malas para su futuro. Están pensando en perder un hogar sin ni siquiera haberse casado. ¿Será esa la mente de Cristo? ¿Cuánta gente de pronto dice, ay no, yo de pronto no espero recibir un milagro de Dios, yo mejor voy al banco y saco un préstamo? ¿Será que tienen la mente de Cristo? ¿Cuánta gente dice, tengo que pagar los impuestos? De pronto no tienen plata. Entonces vamos a recurrir al fulano o al sultano al perencejo para poder pagar los impuestos. Y esto me traía a colación el Señor a memoria cuando vienen a la casa donde estaba Jesús y Pedro.
a cobrarle el impuesto del templo. Entonces sale Pedro a atender a la persona. Bueno, necesitamos que ustedes paguen el impuesto del templo. Y usted y su maestro que está allá también, ¿ustedes sí pagan? Y Pedro, por lo visto, por lo que dice la palabra, no tenía plata. Y va y se le acerca al Señor Jesús y le dice: oiga, Señor, vinieron a cobrarnos el impuesto que toca pagar para el templo, pero yo no tengo plata. ¿Y tú? Yo creo que en el momento el Señor Jesucristo no tenía la plata ahí, porque si no, no le hubiera mandado a hacer lo que le mandó a hacer, ¿cierto? Le dijo: bueno, entonces la plata la vas a encontrar en un pececillo que vas a sacar allá. Ve y pesca, y en ese pez que vas a sacar va a haber la moneda suficiente, o el dinero suficiente para pagar tus impuestos y los míos. Fijémonos cómo es la mente de Cristo. Es una mente de ganador. Es una mente de ganador. ¿Sabían ustedes que ustedes son ganadores? ¿Por qué? Resulta que cuando el hombre y la mujer se unen y el esperma del hombre sale en el útero de la mujer, el esperma que gana y concibe el óvulo es un ganador. Imagínense que salen millones de espermas corriendo para alcanzar su meta. Solo uno gana, y ese fuiste tú. ¿Cómo te parece? Tú y yo ganamos la primera batalla de la vida, que fue correr para que hubiera esa vida. Llegamos allá, ganamos, sea hombre, sea mujer. Entonces Dios me decía que ya somos más que vencedores, somos ganadores, porque tenemos esa vida. Cada vez que yo cumplo años, siempre le digo al diablo: ajá, otro año más. ¿Cómo te quedó el ojo? Porque desde antes de nacer él quiso matarme, y Dios no lo permitió. Y Dios me decía: tú eres una ganadora, una triunfadora, nunca te des por derrotada. Porque llegan momentos, circunstancias en la vida, ¿cierto?, en que uno como que desfallece, y uno dice: ya no puedo más, ya no quiero más, ya no, yo no sigo más, ya como que, Señor, voy a tirar la toalla, ya no aguanto. No sé a cuánto les ha pasado. Pero cuando uno dice: pero tengo un Dios grande y poderoso, que es mi papá, que es mi Dios, y que Él piensa siempre en grande y siempre victorioso, Él no es un perdedor. Entonces, si yo logro pensar así y entender con la mente de Cristo que soy más que vencedor, porque Cristo me dio la victoria en la cruz del Calvario, voy a pararme de ahí. De pronto voy a limpiarme la caída, la raspadura, y voy a seguir adelante. Pero con mi poder no, con su poder. A diferencia del pueblo egipcio, ellos tienen un Dios limitado, o muchos dioses. Bueno, ese es uno de los tantos dioses que tiene el pueblo egipcio. Ellos son politeístas. Entonces vemos que esos dioses, aunque tienen poder, ¿cierto?, porque Satanás y sus demonios tienen poder, y es un poder también sobrenatural, lo hemos visto, y lo vimos ahí en el pueblo de Israel cuando está esclavo en Egipto. Y esclavo en Egipto, ellos tenían un pensamiento: somos esclavos, de aquí nunca vamos a salir. Bueno, pero aquí comemos como sabroso, ¿no? Y pues sí, nos ponen a trabajar, pero bueno, ahí le hacemos. Y esa era la mente del pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Pero no es la mente del Dios de Israel. Por eso el Dios de Israel tiene que diseñarse un plan y levantar a Moisés para que vaya y saque de la esclavitud al pueblo de Israel. Pero fijémonos cómo estaban ellos de contaminados. El pueblo de Israel ya contaminado con los dioses extraños, que cuando ellos salen, se arrepienten de haber salido de Egipto, porque vieron que de pronto les faltó la comidita. No tenemos que comer, no hay carne. ¿Y para qué nos sacó Dios de aquí?
Si nos vas a matar aquí en el desierto, ¿para qué nos saca? ¿Qué Dios tan malo? ¿Por qué no lo dejó allá en Egipto? Allá teníamos algo de comidita. Pensamiento del pueblo cuando está contaminado por los dioses ajenos. Después, tenemos sed, Moisés, no tenemos que tomar, y mire, estas aguas están amargas, y miren, y aleguen, y alieguen, y renieguen. Pensamiento de los dioses paganos, no de victoria, sino de derrota. ¿Y qué pensaban? Nos vamos a morir de sed, nos vamos a morir de agua, nos van a matar los egipcios que ahí vienen, mírenlos, mírenlos. Pensamiento de derrota. O sea, ¿dónde quedó el Dios todopoderoso de Israel? Cuando la gente se deja esclavizar por los dioses paganos, los dioses del mundo, llámese como se quiera llamar, trabajo o estudio, o inclusive esposos, esposas, familia. ¿Qué pasa cuando se tienen dioses ajenos? No hay una mente victoriosa y no se ve la victoria. Entonces el Señor me decía, a diferencia de los dioses paganos, nuestro Dios creador del cielo y de la tierra, que tiene la victoria, que tiene todo el poder, nosotros como sus hijos también tenemos todo el poder que tiene el Padre, porque dice la Escritura que al que cree todo le es posible, y todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Cuando tengo la mente de Cristo, va a estar siempre su palabra en mí, diciéndome, no, tú todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Sigue adelante, sigue, yo te doy la fuerza, sigue, no te dejes desmayar, no te dejes caer, no te dejes escuchar por el enemigo, sigue. ¿Qué pasó cuando Moisés se presenta ante Faraón para decirle, vengo a sacar el pueblo de Israel aquí de la esclavitud? Pues, como no se le iba a burlar, ¿cierto, Faraón? ¿Y qué vemos ahí en esa escena? Faraón rodeado de sus brujos. Y le dice Dios a Moisés, vas a darle una señal a Faraón de que soy yo, que tengo poder, ¿cierto? Y que soy yo el Dios creador del cielo y de la tierra, para que dejes salir a mi pueblo. ¿Cómo? Vas a tirar tu vara al piso y ella se va a convertir en serpiente. Entonces era como wow, ¿no? Como que, uy, mire lo que está haciendo el Dios de Moisés. Cuando Faraón vio eso, uy, ¿esto qué fue, cierto? Pero los brujos inmediatamente se levantan y dicen, nosotros también podemos hacer esto. Y tiran sus varas y todas se convierten en serpientes. Entonces a veces vemos el engaño del enemigo, donde dice, ¿ustedes qué poder? Yo tengo también el mismo poder, o poco más poder que usted. Ese es el engaño del enemigo. Y tira sus varas para que se conviertan en serpientes y uno se asusta. Pero ¿qué pasó con la vara de Moisés? Que se tragó las serpientes de las demás, de los brujos que estaban ahí, de las varas que se convirtieron en serpientes. Se las tragó y ella quedó victoriosa. Sin embargo, dice que Faraón se endurece en su corazón porque Dios así lo permitió. Pero ¿para qué Dios permitía que Faraón se endureciera? Para seguir viendo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo, él es un tramposo, un mentiroso, y él se disfraza también para hacer creer que de pronto ese tipo de manifestaciones vienen de parte de Dios, cuando no son de parte de Dios. Es nosotros, al tener la mente de Cristo y la sabiduría de Dios, tenemos lo que veíamos aquí, el discernimiento para saber cuándo esas cosas de pronto sobrenaturales vienen de parte de Dios o del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo engaña de esa manera, haciéndole creer a la gente que él tiene poder, y se disfraza como ángel de luz, dice, para engañar aún a los escogidos, a los hijos de Dios.
Pero el que tiene la mente de Cristo y la sabiduría de Dios, discierne entre lo malo y lo bueno. Oiga, esto parece buenísimo. ¿Por qué? Porque me aprobaron el préstamo en el banco. ¿Será eso una bendición de parte de Dios? ¿O será la culebrita de Satanás allá enredándote en más deudas? Y lo hace ver como que, wow. Hoy en día están prestándole los bancos a todo el mundo. Le prestan plata, ¿para qué? Para mantenerlos ahí, en sus redes, cautivos, esclavos de las deudas. Pero fijémonos como el enemigo engaña de muchas maneras. Y el Señor me decía, todo aquel que dice que es cristiano tiene que tener la mente de Cristo. Como piensa Cristo, debo pensar yo. Entonces el Señor me decía, en cada circunstancia de nuestras vidas, que nos llegan de pronto cosas difíciles, problemas para resolver, y uno empieza y Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y un día el Señor me dice, pero tú tienes la mente de Cristo y la sabiduría de Dios, pues tú sabes qué hacer. Yo creo que como que no me llegaba nada. Y entonces el Espíritu Santo me dice, fíjate en la vida del Señor Jesucristo. ¿Qué haría Cristo en tu lugar? Yo, oiga, y sí, ¿no? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Me toca pagar tal cosa? Pues que como era Cristo, Él hacía milagros. Y si tú tienes la mente de Cristo, ¿será que Dios puede hacer milagros a través de ti? Porque uno pone la excusa, pero era Cristo, Dios mismo, todopoderoso, pues para Él no, nada le queda grande, es Dios. Pero si dice el Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos pensar como Cristo y actuar como Cristo, hablar como Cristo. Si Cristo nos dice en su palabra, en Marcos 16:17 dice que estas señales seguirán a los que creen. Ahí no dice a los que ya han alcanzado un grado máximo en el instituto bíblico, a los pastores, a los maestros, a los profetas. No, dice a los que creen. En el nombre de Cristo Jesús echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y es más, el Señor Jesucristo antes de ascender le dice, y si ustedes creen en mí, mayores cosas harán que las que yo he hecho acá. Pero entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos recibir de parte de Dios para creer que tenemos la mente de Cristo? Fe. Necesitamos llenarnos de la fe en Dios. Dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que yo escucho palabra, mi fe se va acrecentando. Cada vez que yo leo la palabra, mi fe se va acrecentando. Porque uno dice, pero bueno, ¿cómo Cristo piensa? Si yo no he leído, por lo menos los evangelios, ¿cierto? Los 4 evangelios, que es donde está escrita la vida del Señor Jesucristo, pues entonces no voy a saber cómo piensa el Señor Jesucristo. Por eso nos toca escudriñar las Escrituras, leer. Bueno, Señor, yo quiero conocerte. Yo puedo conocer a Cristo personalmente, ¿cierto? En oración. Pero a los que de pronto no les gusta mucho la oración, entonces que lean, ¿cierto? En los evangelios se encuentra la vida del Señor Jesucristo y ahí uno se da cuenta el Señor Jesucristo cómo pensaba. En la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo, el Señor les pregunta, bueno, los discípulos llegan y le dicen, bueno, Señor, despide toda esta gente porque ya tienen hambre, están cansados y nosotros no tenemos que darles. Y el Señor Jesucristo les dice, no, denles ustedes. ¿Pero de dónde? Dice, es que ni 300 denarios alcanzarían. O sea, la paga de casi un año me alcanzaría para comprar pan para tanta gente y darle a tanta gente. Fijémonos cómo piensa el ser racional. O sea, la persona que trae un esquema de un sistema del mundo que te dice eso no te alcanza. Y así hace el enemigo.
tira la serpiente, diciéndole, eso no te alcanza. Y cada vez que llega el salario o el sueldo, yo como que, ¿qué sale de tu corazón, de tu mente, de tu boca? Agradecimiento cuando Dios, el Señor Jesucristo, toma lo que había, los panes y los peces, y se lo presenta a Dios, y da gracias a Dios alzando sus ojos al cielo, y bendice. Pero si llega el recibo, ¿y pero quién va a pagar esto? ¿Y quién se pegó al teléfono ahora? ¿Y por qué hicieron esta llamada? Y mire, y el agua todo que llegó, y la luz, ¿quién está gastando? Si salen esas serpientes de nuestra boca, pues eso es lo que se va a ver. Está siendo la mente del enemigo la que está ahí, no la mente de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo puede, que cada vez que ve un problema tiene una solución para ese problema. Inclusive resucitar un muerto que hacía 4 días había fallecido, como Lázaro. Marta, la hermana, cuando llega y dice, Señor, ¿ya qué? Ya hace 4 días que murió, ¿ya para qué viene? ¿Cuántas veces uno no de pronto le razona a Dios así? No, Señor, mire, hay gente que me ha dicho, pero es que yo para qué le pido a Dios si es que Dios se demora en contestar. De una vez, frenan la bendición de Dios. Es que Dios se demora mucho. Digo, pero ¿por qué Dios se demora? Y volvemos al caso de la incredulidad. Cuando la gente no cree, pues no recibe su milagro, porque el que cree, recibe su milagro. El que cree y lo confiesa más rápido lo recibe. Por eso, no lance, no se deje engañar por las serpientes que está lanzando el diablo, sino acuérdate que esa serpiente más grande y poderosa, era la vara de Moisés, se traga las demás varas. Cuando yo le digo, pues no, y recito lo que está en la mente de Dios, escrito en su palabra. Entonces, si yo recito lo que está en su palabra, digo, no, todo lo puedo de Cristo que me fortalece, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y empiezo a proclamar su palabra. Tengo la mente de Cristo y voy a sacar de mi corazón lo que está ahí, ¿cierto? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si yo lleno mi mente es de basura, es del sistema que hay en este mundo, o de metafísica, o de ocultismo, tarde o temprano, de pronto uno dice, uy, sí, esto me funciona, pero tarde o temprano uno verá derrota. Con las cosas del enemigo siempre veo uno derrota. De pronto uno dice, uy, si ve, uy, no, tengo, ya puedo hacer tal cosa, el diablo, o bueno, no dice el diablo, sino de pronto en el mundo, sin diezmar, mire todo lo que tengo. Y el enemigo engaña de esa manera, haciéndole creer a uno que las cosas de Dios o no funcionan o se demoran. Y cuando yo dejo que la mente de Cristo sea la que piense en mí y a través de mí, es que voy a proclamar. El que está enfermo, ¿qué va a proclamar? El que está endeudado, ¿qué va a proclamar? Así como el pueblo de Egipto creía en su magia y en sus magos y en esas cosas sobrenaturales que hacían ellos, Moisés empezó a conocer a su Dios y a creer en su Dios. Fijémonos cómo Dios tiene que cambiar la mente de Moisés, porque Moisés también venía contaminado con las cosas de los egipcios, la idolatría egipcia, todo su sistema de vida, cómo operaban, cómo pensaban, cómo actuaban. Él estaba contaminado. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que transformar la mente de Moisés. Allá en el desierto se lo lleva, allá en el desierto se le revela y allá le da instrucciones. Y allá en lo del monte, cada vez que él se metía allá en oración en el monte,
allá él y Dios, a recibir de Dios todo su pensamiento, todos los pensamientos de Dios. Él se empapa tanto, le conoce tanto, que cuando él bajaba y decía, mire, Dios dijo, así es, así era, así se hacía, y se veía la gloria de Dios, y el pueblo de Israel veía la gloria de Dios. Y uno siempre piensa, oiga, pero es que los israelitas es el colmo, viendo la gloria de Dios, viendo las maravillas de Dios, y todavía se vuelven atrás, y todavía quieren volver a Egipto, y todavía se arrepienten, y todavía siguen haciendo ídolos, y todavía. Pero el Señor me decía que, bueno, por fe, ninguno de sus hijos es así, ¿cierto? Todos somos, todos tenemos la mente de Cristo, y no pensamos así, ¿cierto? No voy a estar a la iglesia, pero el Señor me decía, hay gente, hay cristianos que llegan con unos pensamientos que uno dice, Dios mío, ¿dónde está la mente de Cristo en ellos? Pensamientos de derrota. ¿No tiene la mente de Cristo? ¿Acaso no tiene la sabiduría de Dios? Fijémonos la mente de Cristo como piensa en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, porque Cristo es la verdad, todo lo honesto, nada de pirateado, honesto, legal, ¿cierto? Todo lo justo. ¿Cuántas veces de pronto cometemos injusticias? A veces ni nos damos cuenta, pero se cometen injusticias. Dice todo lo puro. Esta es la mente de Cristo, pongan atención, verdadero, honesto, justo, puro, amable, dice todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. De esta manera debemos pensar como Cristo piensa, con honestidad, con verdad, con virtud, con alabanza, siendo amables, porque el Señor Jesucristo, yo siempre como que he anhelado como volver a la época de Cristo y decir, ¿cómo me gustaría conocer a Cristo así fuera de Egipto, ¿cierto? Y escucharle, y saber él cómo fue, cómo hablaba, qué decía. Como ponerme de pronto en los zapatos del apóstol Juan, que estaba ahí bien cerquita del Señor Jesús y compartió con él tantas cosas lindas. Y fijémonos que a pesar de que los apóstoles pudieron compartir con Jesús tan de cerca, ver sus milagros, escucharle, hablar con él, comer con él, dormir, o sea, vivir prácticamente ahí todos con él. Y después de que hay una circunstancia difícil, que fue cuando apresaron a Cristo, todos huyen, salen corriendo. O sea, mientras estuvo el Señor ahí, ¿cierto? Chévere, los grandes, los poderosos, porque estaba mi Señor ahí. El Señor nos respalda, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Pero el día que les quitaron a su Señor, ¿qué pasó? Se asustaron y huyeron. Y lo abandonaron. Y antes habían prometido, no, vamos a estar contigo. El apóstol Pablo le dice, no, hasta la muerte, Señor. Dale mi vida por ti si es posible. Esto, Pedro. ¿Yo qué digo? Pedro. Y sale, es el primero que sale, ¿no? Pues sale a defenderlo de la manera que no era con la mente de Cristo que estaba actuando en ese momento. Cogió su espada, empezó a pelear en sus fuerzas físicamente, habiéndole el Señor Jesucristo enseñado a sus discípulos a echar fuera demonios, a pelear contra los demonios, los espíritus inmundos, a hacer las cosas de una manera diferente. Él vuelve a su manera de atrás, de pensar, voy a hacerlo de mis fuerzas. Pero vemos cómo aún en las circunstancias difíciles, aún en esos momentos de persecución, de angustia,
Dios está ahí siempre a través de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu siempre nos está consolando, siempre nos está ayudando para que no perdamos el horizonte, no perdamos la meta, que es la mente de Cristo, para que no se nos olvide que somos hijos de Dios, para que no se nos olvide que tenemos el poder de Dios, que es sobre todo poder del enemigo. No hay nada que el enemigo pueda hacer, como dice un pasaje bíblico que me gusta mucho en Isaías: ningún arma forjada contra ti prospera ni prosperará. No existe, en otra versión dice, no existe el arma que se ha levantado que te pueda destruir, que se levante y que te pueda destruir. ¿Cuánto lo creemos? Pero a veces uno dice, no, pero sí, es que allá en el trabajo, o es que mi papá, o es que el vecino, o es que no sé quién, uno como que, uy, ese me va a aplastar. No existe, porque tenemos un papá todopoderoso que nos defiende, que nos guarda, que nos cuida. ¿Creo eso? ¿Tengo la mente de Cristo para creer en estas promesas? Vamos al libro de Efesios, capítulo 4 también. Dice la nueva vida en Cristo. Ese es el título que tiene mi Biblia. No sé qué título tengan las Biblias de ustedes. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fijémonos cómo aquí nombra específicamente su mente. En la vanidad de su mente, en las cosas vanas, en las cosas que no tienen valor, las cosas que fluctúan, que no tienen un fundamento. En esas cosas vanas no pongas tu mente. Ellos tienen su mente puesta ahí, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es tener el entendimiento entenebrecido? Es decir, bueno, usted no piensa, ni piensa, sí, como dice mi esposo, ni piensa, ni oye, ni ve, ¿no entiendes? El entendimiento entenebrecido, no pueden pensar. Sigue diciendo: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces vemos aquí algo de importancia: la ignorancia. Por eso debemos conocer a Cristo. ¿Cómo? Leyendo su palabra, buscándolo en oración, diciéndole: Señor, revélate a mi vida, quiero conocerte. Así como el apóstol Pablo, a este sí es Pablo, tiene su encuentro personal con Cristo. Cristo se le revela y él pudo decir: oiga, de verdad que yo estaba mal, yo no era más que un religioso más, no era más que un sacerdote más que hacía las cosas por tradición, más no por convicción. Cuando él tiene su encuentro personal con Cristo, cambia su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su manera de sentir. Entonces eso me decía el Señor: Dios quiere que nosotros tengamos la mente de Él, pero ¿cómo? Pidiéndole que se revele a nuestras vidas, que tengamos ese encuentro personal con Cristo, que podamos recibir a Cristo en el corazón y decirle: Señor, te necesito, y toma posesión total de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, de mi voluntad. Todo, Señor, quiero que estés tú ahí, siempre tomando el control, específicamente en nuestra mente. Es que Dios quiere gobernar. Porque acuérdense, mente sana, ¿cómo es que dice? Mente sana, cuerpo sano, ¿cierto? Entonces sigamos ahí. Dice en el 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, porque Cristo no tiene ese tipo de pensamientos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
como les decía al pueblo de Israel, oiga, despójense de esas idolatrías, de esos dioses falsos que están en Egipto, que los tienen esclavizados. Despójense. ¿Qué es despojarse? Quitarse, ¿cierto? Sacudirse de eso. No, ya no quiero más esto. Dice, viciado conforme a los deseos engañosos. El enemigo sigue ahí, engañando con sus malos deseos. Y él se aprovecha de la debilidad de los seres humanos para meter sus malos deseos ahí y tener a la gente en esclavitud. Siempre pensando es que no puedo, es que ya tantos años con esto, no. Así como el pueblo de Israel, aunque estuvo más de 400 años esclavo en Egipto, nosotros tenemos un redentor poderoso que nos saca de esa esclavitud. Sigamos leyendo ahí en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, nuestra mente tiene que ser renovada por la mente de Cristo. Dejemos que la mente de Cristo sea la que esté ahí en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre se está refiriendo a que yo nazco de nuevo cuando recibo a Cristo, y si nazco de nuevo, como dice en 1 Corintios 5:17, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, o sea, ya no pienso como antes de que soy un pobretón, de que no puedo, de que no tengo, ¿sí? Ya tengo la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? La mente de Cristo es la mente de un rey. ¿Cómo piensa un rey? Tengo poder, tengo autoridad, ¿cierto? Tengo dominio, tengo potestad, pero ¿sobre qué? Sobre toda fuerza del enemigo. Porque no nos vamos a envanecer tampoco, ¿cierto? Porque, yo como soy un hijo de Dios, entonces usted me tiene que rendir pleitesía. De eso no se trata. Más adelante lo está diciendo el Señor Jesucristo. Él es humilde y tiene pensamiento de un hombre humilde. No es orgulloso, no es vanidoso, no es jactancioso. Vamos a seguir leyendo. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Que el que tiene la mente de Cristo no miente, desecha la mentira, sáquela, échala a la basura. La mentira no nos sirve para nada, nos destruye. Entonces hay que dejar la mentira, porque somos miembros los unos de los otros. Perdón, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor Jesucristo, ¿será que alguna vez el Señor Jesucristo se airó? ¿Cierto que sí? Dice, y se indignó el Señor Jesucristo y se airó contra el pueblo de Israel porque estaban volviendo el templo cueva de ladrones ahí. Y se indignó también cuando los discípulos no dejaban que los niños fueran a Jesús para que Él los tocara. Entonces, ¿se enojó el Señor? Sí. Pero ¿pecó nuestro Señor Jesucristo? No. Hay la gran diferencia. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿tenemos derecho a enojarnos? Sí, pero no a pecar con ese enojo, no a dejar que la ira nos controle. Hay personas que he escuchado que dicen, no, es que me llené tanto de ira que no me pude controlar, y terminan matando, terminan haciendo cosas que no querían hacer, pero por la ira descontrolada hacen cosas terribles. Si no queremos llegar a ese punto, entonces dice el Señor, bueno, airaos pero no pequen. Entonces, ¿y cómo hago para airarme y no pecar? Si por lo general cuando uno tiene la piedra afuera, se le sale de pronto la grosería, se le sale el apellido, se le sale, ¿cierto? Se le sale el puño. ¿Cómo hago? Teniendo la mente de Cristo, que Él se airaba por la injusticia, por la maldad, pero no pecaba.
siempre siendo guiado por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. El que tiene la mente de Cristo no es un ladrón, no roba, no compra CDs piratas, no haces chanchullos para no pagar impuestos, o sea, no roba, de ninguna manera roba. Ay, voy a salir, así sean 5 minuticos antes del trabajo, está robándole a su empresa 5 minutos de su trabajo. No sea ladrón, dice aquí, Señor, porque Cristo no es ladrón. El ladrón ya sabemos quién es, ¿cierto? Dice, el que hurtaba o el que robaba, no robe más, sino trabaje, hágalo para Cristo, como dice también en la Escritura, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para el Señor, porque del Señor vamos a recibir la recompensa. Si yo soy justo con las cosas que hago, que digo, que pienso, que hablo, eso mismo voy a recibir, porque dice la palabra que el que siembra, recoge de lo que siembra. Usted siembra robo y verá, lo van a robar. Siembra mentira y le van a mentir. Siempre engaño y lo van a engañar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no nos preguntemos después, ay, ¿qué será que me está pasando eso? Porque alguna vez se sembró esas cosas. Sigue diciendo, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí dice también, la mente de Cristo es una mente dadivosa, generosa, bondadosa. Trabaja no solamente para Él, sino también para compartir con otros. Dice en el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué será una palabra corrompida? Una palabra corrompida es una palabra que daña a las personas. Ay, usted tan bobo, así sea el bobo. Ay, pero tan exagerada. No, así sea esa palabra. Si yo sé que esa palabra, con esa palabra estoy atando a una persona o a mis hijos, no debe salir de mi boca palabra corrompida que va a dañar a las personas o inclusive a uno mismo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que nuestras palabras siempre sean para edificar nuestras vidas y a los demás, porque así es el Señor Jesucristo, así piensa Él. Él siempre hablaba para edificación de su pueblo, edificación de sus discípulos, edificación de la gente. Y hoy en día Él también nos sigue hablando así a nosotros, que somos el pueblo injertado, adquirido por Dios, un pueblo gentil, pero que somos ahora de su linaje escogido, de su nación santa. Entonces dice ahí, para dar gracia a los oyentes, en el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque con todas esas cosas, porque con todo ese pecado, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Se va a contristar y entonces se va a apartar de la persona y entonces ya no va a recibir la sabiduría de Dios y entonces la persona ya no va a saber cómo actuar, qué hacer, porque la sabiduría es saber qué decir, qué actuar, cómo actuar. Eso es ser sabio, eso es ser entendido. Es decir, tengo la mente de Cristo, siempre voy a saber qué hablar, qué decir, cómo actuar, siempre. Uno a veces escucha, suceden muchas cosas y dices, es que yo no sé qué hacer. Y eso que me está diciendo a mí, que en ese momento la persona no tiene la mente de Cristo, no tiene la sabiduría de Dios, porque si no sabe qué hacer, cómo actuar, es porque no está siendo guiado, controlado por el Espíritu Santo. Sigamos leyendo allí, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él es nuestro sello. Si Cristo viene por segunda vez y ese sello no está en mí,
dice la palabra, no voy a ser arrebatada, ¿cierto? O sea, el que tenga el sello, que es el Espíritu Santo, va a ser arrebatado. Vamos a estar allá en la gloria con Cristo. Entonces dice que no debemos contristarlo. ¿Con qué? Con la ira, con el pecado, con el mal genio, con todas estas cosas que atrás veníamos hablando. Y dice en el 31, quítese de vosotros toda amargura. El Señor Jesucristo no tiene mente de amargado. Él no es amargado. Pues, ¿por qué hay gente que vive amargada? Y uno dice, pero usted es cristiano, ¿y por qué tanta amargura de su corazón? Oiga, quítese esa amargura de su corazón. Y lo dice acá, es una orden, dice, quítese de vosotros esa amargura, ese enojo, esa ira, esa gritería, la maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. Ya, si yo tengo la mente de Cristo, no tengo por qué estar así. No tengo por qué tener ni amargura, ni enojo, ni ira, ni gritería, ni maledicencia, ni malicia. Dice, antes ser benignos unos con otros, o sea, actuemos bien con todos, con toda la gente. Esa es la mente de Cristo, la mente que siempre piensa en el bienestar de los demás, en el bienestar de los demás y en el bienestar propio. Entonces, por eso dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Será que el Señor Jesucristo es misericordioso con nosotros? Que a pesar de todas nuestras embarradas y pecados, Él está ahí con su misericordia. ¿Será que a veces nosotros somos así de misericordiosos con el que de pronto nos ofende o con el que de pronto nos hace daño? ¿Será que somos así de misericordiosos con el enemigo? Bueno, el enemigo entre comillas, o sea, me refiero a las personas que nos hacen de pronto daño, porque con Satanás y los demonios no podemos ser misericordiosos. Con ese sí, a ese sí hay que aplastarlo. Dice, perdonándoos unos a otros. Cristo nos ha perdonado, y Él dice que el que no perdona no puede recibir perdón tampoco, porque igualmente es una siembra. Yo siembro perdón, recibo perdón de parte de Dios. Y Él nos está diciendo ahí, Cristo tiene una mente de perdón. ¿Tú estás perdonando? Dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Seguimos en el 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Había fornicación, inmundicia, avaricia. Dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. El santo es el que tiene la mente de Cristo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, dice, sino antes bien acciones de gracias. Lo que les decía cuando llega el recibo, ¿cierto? Cuando toca pagar algo, Señor, o cuando llega el sueldo, Señor, gracias, aquí está, bendícelo, multiplícalo. Sé que en tus manos haces tú maravillas. Por eso uno siempre, lo primero que debe hacer es sacar el diezmo, lo que es del Señor, la ofrenda, la primicia. Se le presenta el otro 90, porque a veces uno dice, oye, ya diezmé, ya di ofrenda, ya di primicia, y el otro 90, 80, bueno, lo que le quedó, usted lo presenta a Dios y le dice, Señor, multiplícalo, Señor, administralo tú a través de mí, porque a veces uno no hace eso. Aquí había un hombre que decía, pero es que venía a la iglesia y él me decía, pero si yo soy fiel con los diezmos. Y era un hombre que ganaba millones de millones en cada negocio que hacía. Y él, pero si yo diezmo, yo ofrendo, yo sí. ¿Y qué pasa? Que no me alcanza. O sea, oiga, no le alcanza. Y el Señor, una vez yo escuchándolo, dije, Señor, ¿cómo es posible que no le alcance? Y dijo, es porque es, le dije, eso es porque es un mal administrador, pensaba yo mientras lo escuchaba. Y el Señor me dijo, no, él no es mal administrador. Y yo, no, me dijo, no, es un pésimo administrador. Cogía 5 millones y al otro día ya no tenía 5 millones. Sacaba ahí en ofrenda y al otro día despilfarraba esos 5 millones, mucho lo que le quedaba lo despilfarraba. Entonces, ¿de qué sirve de pronto que la gente diga, ay, yo diezmo y ofrendo y doy primicia, y el resto, ¿usted qué hace con el resto? Deja que Dios tome el control para que
el resto de dinero se multiplica. Hay muchas cosas que debemos aprender de la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo siempre sabemos qué hacer y cómo hacer. Dejemos que la mente de Cristo nos siga llenando. Dice, vamos en el cuadro, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La avaricia, dice aquí, es idolatría también. Es que la mente de Cristo no es avara, simplemente es poderosa, Él sabe que es dueño de todo. Y si tú eres hijo de Dios, créete dueño también de esa herencia que Dios nos dejó. Tenemos, mire, algo maravilloso, y es la presencia del Espíritu Santo. Con eso estamos más que hechos. El Espíritu Santo nos da todo, Dios nos dejó todo ahí, en la persona del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, pero vamos a dejar hasta ahí, porque de tarea les dejo que sigan leyendo todo Efesios capítulo 5. Dice en el 14, por lo cual dice Dios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces el Señor me decía, el que no tiene la mente de Cristo en estos días que son malos, tiene las de perder. Siempre va a estar en esa esclavitud del enemigo, con la mente de esclavo, no con la mente del Rey de Reyes, que es una mente de libertad, es una mente de poder, es una mente de victoria. ¿Quieres ver victoria en tu vida, en todas las áreas de tu vida? Simplemente pídele al Señor que la mente de Él sea que controle todo tu ser. Y siempre piensa, cuando lleguen las circunstancias adversas en tu vida, bueno, Señor Jesucristo, ¿qué harías tú en mi lugar? Y piense, el Señor Jesucristo actuaba así, hablaba así, pensaba así o piensa así. Entonces, de esa misma manera yo debo pensar, hablar y actuar con la mente de Cristo. Siempre diga, y no sé qué hacer, no, di, Señor, ¿tú qué harías en esto, en esta situación en la que me encuentro? ¿Tú qué harías, Señor? Y inmediatamente yo sé que el Espíritu Santo trae a sus mentes, a sus corazones, la palabra de Dios, la respuesta de Dios, porque ya usted está pidiendo la mente, la sabiduría de Dios en su vida.